Hola con todos, bienvenidos a esta charla. Para los que no me conocen, mi nombre es Raúl Pinto Seidán, soy ingeniero agrónomo con 25 años de experiencia en el control de plagas, enfermedades, manejo nutricional, fisiología vegetal, y he ido aprendiendo durante el transcurso de estos años, y básicamente en el campo. Muchas veces a prueba de error, pero creo que puedo compartir muchas cosas de mis experiencias y consideré importante hablar sobre un tema que hace mucho daño a los cultivos, que es un enemigo silencioso, que muchas veces nosotros, la mayoría, muchos nos fijamos en la fertilización, nos fijamos en el control de plagas, enfermedades, que está muy bien. A veces hay síntomas que pensamos que lo relacionamos con deficiencias nutricionales, deficiencias de algunos elementos esenciales o problemas de alguna enfermedad, virus, etc. Y muchas veces es problema de estrés, es un problema de estrés que es ocasionado por fenómenos abióticos o bióticos. Entonces estamos frente a un enemigo oculto, que es el estrés oxidativo. Y de eso vamos a hablar hoy día. Vamos a pasar un poco el panorama mundial de la producción de alimentos. Tenemos ahorita, he visto estadísticas que la producción de alimentos se ha incrementado. Se ha incrementado gracias a las tecnologías, la tecnología que ha avanzado en la producción de insecticidas, de fungicidas modernos, altamente efectivos para control de plagas y enfermedades, los fertilizantes, bioestimulantes, que es muy importante. Entonces eso ha llevado a que haya la producción de alguna manera ha mejorado con respecto a otros años a nivel mundial. Pero hay desafíos para la seguridad alimentaria en el futuro. Hay amenazas. Tenemos el problema del cambio climático, tenemos la capa de ozono que año tras año se ha ido debilitando, y eso ha hecho que cada vez la radiación sea más fuerte, que lleguen rayos ultravioletas cada vez más, y eso daña los cultivos. Eso genera radicales libres, que más adelante vamos a hablar a profundidad qué es los radicales libres. Entonces la planta sufre un problema de oxidación. Es igual como los seres humanos. Nosotros también estamos sujetos al estrés por altas temperaturas, por la radiación, por mala alimentación. Entonces la planta es igual. La planta, ante un estrés por temperatura, clima, se estresa y acelera su metabolismo, y ocurre un desbalance metabólico, y eso hace producir radicales libres. Y hay efectos recientes, ¿no? El impacto del cambio climático, lo tenemos claro. Hemos tenido el año pasado, hace 2 años, un invierno que no fue invierno, fue verano, hubo calor, y eso alteró todos los cultivos. La cebolla, alteró a la uva, al arándano, a la papa, ¿no? Fue un fenómeno que causó estrés a los cultivos. Y baja de rendimiento en diferentes zonas de los cultivos. Tenemos pérdidas por cosecha y desperdicios. Hay mucha pérdida por cosechas y desperdicios. Casi un tercio del alimento mundial se pierde por cosecha y por desperdicios, en el transporte y en la merma. Entonces, el riesgo futuro de la producción de alimentos, el problema es que no se puede abastecer a la población mundial de alimentos. El crecimiento poblacional, la escasez de tierras agrícolas, vamos a ver un cuadro más adelante, cómo está distribuido el uso del suelo, el cambio climático. Definitivamente, el cambio climático es una realidad, y eso es lo más preocupante para el tema de la planta, del cultivo. El agotamiento de recursos naturales, desperdicios de alimentos. Y acá tenemos un porcentaje de cómo está distribuido el suelo en el mundo.
31% es bosques, tierras áridas y desiertos, 19%, humedales, glaciales y cuerpos de agua, 12%, zonas urbanas, infraestructura de 1 a 3%. Es interesante esto porque las zonas urbanas, infraestructura, ese 1 a 3% que ocupa en los suelos, ese está el 50% de la población y es donde hay más combustión, mayor liberación de gases y eso de alguna manera, bueno, de alguna manera se está controlando, ¿no? con las medidas de las organizaciones, con las exigencias para la protección humana. 26% es pastizales y praderas. Y tierras cultivables tenemos 11% de tierras cultivables que están aptas para cultivo. Actualmente la población mundial es de 8.000 millones de personas, redondeando las cifras. Y se espera que para el 2050 supere los 9.700 millones, aumentando la demanda de alimentos. O sea, la población va a crecer y los alimentos van a ser más demandantes y si no enfrentamos esta amenaza que he mencionado anteriormente, va a ser un problema. No va a alcanzar los alimentos para la población. Y el estrés oxidativo nosotros tenemos que controlarlo. Tenemos que combatir el estrés oxidativo, que es una realidad, no es una teoría. Ante este escenario, los bioestimulantes emergen como una herramienta esencial, no solo para potenciar el desarrollo de los cultivos, sino también para fortalecer su resistencia ante el estrés oxidativo y contribuir con la seguridad alimentaria global. O sea, los bioestimulantes no solamente van a estimular procesos metabólicos en el cultivo, como la fotosíntesis, la respiración, la formación de lípidos, la translocación de carbohidratos, etc. Hay una serie de escenarios metabólicos en las plantas. ¿Qué es el estrés oxidativo en los cultivos? Ocurre cuando hay un exceso de especies reactivas de oxígeno. Estas especies especies reactivas de oxígeno se llaman los famosos radicales libres, que lo vamos a ver más adelante, que puede ser causado por sequía, inundaciones, alta radiación, salinidad, enfermedades. Todo eso hace que la planta acelere su metabolismo, acelere sus procesos metabólicos, especialmente en reacciones fundamentales como la fotosíntesis, la respiración, la formación de lípidos y otras más, pero esas son las reacciones más críticas. Si hay una mala fotosíntesis, no hay producción de azúcares, no hay producción de carbohidratos. ¿Y qué va a causar ese efecto de la radiación, de la salinidad, etcétera? Que haya un descontrol, la planta se comienza a descontrolar y ocurre un exceso en la cadena de electrones que ocurre en la fotosíntesis y en la respiración, se acelera y comienza a descontrolarse y libera electrones y esos son los electrones locos que comienzan a buscar aparearse. Las moléculas de oxígeno buscan aparearse con otro electrón. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Se reduce la fotosíntesis, el crecimiento del arroz, he puesto en este caso, en realidad debió ser de cultivo, sino que estoy pensando en el arroz porque al final voy a poner un ejemplo, en este caso, cómo se aplicaría la estrategia para arroz. Pero bueno, factores que afectan el estrés oxidativo: el estrés hídrico, la deficiencia de agua, de riego, va a haber un desbalance de nutrientes, va a alterar todo el sistema. La radiación ultravioleta, definitivamente la radiación ultravioleta, especialmente las de onda mediana y las largas, que son las que llegan a la superficie, son las que causan más daño. Incluso causan daños a nivel de ADN, causan daño a nivel de las células de todo tipo de cultivo. La deficiencia de nutrientes, obviamente, a la planta le va a causar un desbalance, un estrés. Las enfermedades, las plagas, también hacen que generen radicales libres. La competencia con malezas, acumulación de metales pesados, definitivamente.
¿Y cuáles son los mecanismos de defensa? Esto es lo más importante de todo el tema del control de los radicales libres. Las enzimas antioxidantes. Las enzimas antioxidantes son nuestros soldados, son nuestro ejército, el ejército de las plantas que combaten a los enemigos, que son los radicales libres, que se producen por efecto del estrés ocasionado por problemas climáticos o por problemas en manejo de nutrientes, por ataque de plagas, enfermedades, problemas abióticos y bióticos. Hay los antioxidantes naturales también. Los antioxidantes naturales tenemos la vitamina C, la vitamina E, los flavonoides, los carotenoides, los polifenoides. Seguiría mencionando la glicilbetaína, la prolina, que son dos hormoprotectores que ayudan al proceso osmótico de la planta, protegiendo de la deshidratación. Ya más adelante conversaremos de eso. Hay una serie de antioxidantes naturales. Otro mecanismo de defensa clave, la absorción de nutrientes. ¿Qué nutrientes son los que participan directamente en la defensa de la planta? El cobre, el zinc, el manganeso, el hierro y el silicio. Últimamente, en los últimos años, se ha descubierto beneficios interesantes contra la defensa de las plantas, ¿no? Fortaleciendo las paredes celulares. Se han hecho varios trabajos, incluso se aplica comercialmente. La molécula superóxido. Esta es la molécula, este es el enemigo mortal de los cultivos en el tema del estrés. Este es el problema principal que causa el estrés a las plantas, la molécula superóxido. Los que no lo saben o los que no lo tienen no le dan mucha importancia, hay que darle importancia. El superóxido es un radical superóxido, es un electrón de oxígeno que no se ha apareado, que está buscando cómo aparearse, y se ha producido por un desbalance en el transporte de electrones de las reacciones de fotosíntesis, principalmente de las reacciones de la respiración, en el ciclo de Krebs y el transporte de electrones, ante una mal funcionamiento a causa de problemas de estrés, por salinidad, por temperaturas altas. En esas reacciones se generan electrones de oxígeno de más, en exceso. Entonces, eso es lo que daña, y ese electrón está buscando dónde aparearse. ¿Y qué hace? Se va a buscar a los lípidos, moléculas de lípidos. Ataca los ácidos grasos, son sus preferidos, los ácidos grasos. Es lo primero que ataca, y son los componentes de las paredes celulares, los ácidos grasos y los lípidos. Y causa la peroxidación lipídica. Proteínas, denaturaliza proteínas, se pega, basta que se aparezca un electrón, que la proteína le dé un electrón, ya se dañó la proteína, ya se dañó el lípido, incluso daña hasta el ADN, que es donde está la información genética. Entonces la planta tiene que generar defensas ante eso. ¿Y qué es la defensa que genera? La superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa, así como hace muchos años los agricultores en general no conocían mucho de las citoquininas, no sabían de las gibberelinas. Ahora cualquier productor sabe de citoquinina, sabe de gibberelina. Los famosos ácidos policarboxílicos, yo me acuerdo hace muchos años, no existía ese concepto, nadie sabía. Ahora cualquier productor pregunta, ¿este producto tiene ácidos policarboxílicos? Muchos no saben que es ácidos policarboxílicos, pero saben que es beneficioso, ¿no? Claro, los ácidos policarboxílicos son agentes acomplejantes de muchos microelementos, ¿no? De cationes. Entonces, la superóxido dismutasa es una molécula, al menos que desde hoy yo sugiero que le den mucha importancia.
Este es el escudo protector, la carne de cañón de la planta. Es el que da el primer paso para combatir los radicales libres. ¿De qué está compuesto la superóxido dismutasa? Está compuesto de aminoácidos. Por eso que cuando aplican aminoácidos, muchos saben que cuando aplican aminoácidos, están desestresando la planta. Esta es la causa. Están dándole aminoácidos, están formando la superóxido dismutasa. Por eso, porque la superóxido dismutasa, hay muchos tipos de superóxido dismutasa, pero la molécula es la misma. Y está compuesta por, los principales aminoácidos son cisteína, que es un aminoácido altamente, el que más contiene la superóxido dismutasa. Por eso existen productos como la foscisteína. La foscisteína ha sido sintetizada para que la cisteína entre a la planta. Porque la cisteína naturalmente, por sí sola, no entra a la planta, es muy difícil. Entonces se ha hecho una síntesis, ¿no? Un producto que es foscisteína, con el objetivo de que entre la foscisteína. ¿Y para qué se aplica la foscisteína? Para completar la producción de superóxido dismutasa cuando la planta está en estrés. La histidina, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la glicina, la alanina, son aminoácidos esenciales que aparte participan en el metabolismo del nitrógeno. Tienen otras funciones, no solamente su función es ser parte de la superóxido dismutasa, son aminoácidos esenciales que van a formar las proteínas, porque las proteínas es un conjunto de aminoácidos, es una cadena de diferentes aminoácidos. ¿Qué otro componente tiene la superóxido dismutasa? Como pueden ver acá, en su molécula, tiene zinc, tiene manganeso, tiene hierro, tiene cobre, tiene metales. O sea, muy importantes cuando la planta está estresada, darle aminoácidos y darle estos metales para complementar, para que ayudar a la planta para que fabrique más superóxido dismutasa. No se olviden de ese nombre, superóxido dismutasa. Ese es el soldado de nuestra planta, el carne de cañón, como yo le digo. ¿Qué hace la superóxido dismutasa? Cataliza la conversión de radicales libres de la superóxido a peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno es una molécula que es menos dañina, que al final va a ser descompuesta por la catalasa. La catalasa es que descompone el peróxido de hidrógeno. Y la catalasa está compuesta por 4 grupos hemo. ¿Qué son estos 4 grupos hemo? Son grupos que están compuestos por hierro. O sea, hay 4 unidades de hierro en cada grupo hemo. Acá podemos ver, acá traté de buscar una foto. Entonces, ya tenemos el hierro componente de la catalasa. El hierro, aparte de ser componente de la catalasa, que es una enzima que es la segunda después de la superóxido dismutasa, es una cadena. Entonces protege del estrés oxidativo y el daño celular. Pero hay otra enzima que es clave, la peroxidasa, POT. La peroxidasa también tiene hierro, tiene un grupo hemo y está compuesta por hierro. Y la peroxidasa es muy importante para la formación de la lignina, de las paredes celulares. La lignina es una estructura muy importante para la pared celular. Fortalece la pared celular al oxidar ácidos fenólicos. Los ácidos fenólicos oxida los ácidos fenólicos y se forman monómeros de fenoles, monómeros fenólicos, y esa estructura, ese conjunto de monómeros fenólicos es la lignina. Así de simple. El ácido fenólico se forma en la lignina gracias a la oxidación del peróxido de hidrógeno. Y la peroxidasa es activada por el potasio. No lo he puesto acá porque hay cosas que no puedo poner acá porque si no llenaría la diapositiva de cosas. Entonces el potasio es muy importante para la activación de la peroxidasa. Entonces tenemos 3 enzimas fundamentales que combaten los radicales libres: la superóxido dismutasa, la catalasa y la peroxidasa. Pero el primero, el que da la cara, el carne de cañón, como yo le digo, es la superóxido dismutasa. Y hay los antioxidantes naturales. Los antioxidantes naturales tenemos, a diferencia de las enzimas antioxidantes, estos antioxidantes naturales, a diferencia, son las antioxidantes naturales que tienen una acción inmediata.
La glicerylbetaína es un homoprotector. El glutatión es un donador de electrones. O sea, el glutatión también le dona electrones a la superóxido, al radical libre, contrarrestando para que no quite los electrones a los ácidos grasos, que no quite los electrones a los aminoácidos, a las proteínas, a otras células que son de desarrollo. El glutatión también es un soldadito que se sacrifica, pero no es tan vital para el desarrollo y la producción, el crecimiento de la planta. La vitamina E participa también para contrarrestar el efecto oxidativo en los lípidos, los flavonoides, las antocianinas. El ácido fenólico, como le dije, el ácido fenólico es el precursor de la lignina y el cual es oxidado por la peroxidasa y se forma para formar la lignina y sea más fuerte la pared celular. Los taninos, los polifenoles. No, los polifenoles son conjuntos de ácido fenólico. La prolina es un homoprotector. Los carotenoides. Entonces, acá viene el tema. En la planta hay dos tipos de metabolismo. El metabolismo primario y el metabolismo secundario. ¿Ya? Esto es ciencia, esto no es un invento, no es una imaginación. Este metabolismo está abocado a crear defensas para combatir los radicales libres. O sea, la planta su energía la está abocando a crear más enzimas antioxidantes, a formar más superóxido dismutasa, a formar más catalasa, a formar más peroxidasa. En vez de estar abocada esa energía a formar más fotosíntesis, más respiración, más hojas, más flores, más frutos, no, está preocupada en defender a la planta porque hay un problema de estrés, hay un problema de altas temperaturas, hay un problema de radiación. Eso es el metabolismo secundario. Y el metabolismo primario es el metabolismo que está abocado a usar toda su energía a la producción de proteínas, a la formación de lípidos, a la fotosíntesis, a la respiración celular. En una planta en condiciones normales se generan enzimas antioxidantes y se generan radicales libres. Es normal. Siempre va a haber un desbalance pequeño, normal, en cultivos bien manejados, con riego por goteo, con toda la tecnología. Va a haber desbalances y normal va a haber radicales libres y la planta va a producir sus enzimas, la superóxido dismutasa, la catalasa, la peroxidasa, los otros radicales libres naturales y va a contrarrestar esos radicales libres. Pero va a usar una parte de su energía y la mayor parte de la energía va a estar abocada al desarrollo, a acelerar la fotosíntesis, la síntesis de proteínas, la respiración. Pero ante un momento de estrés, a un momento de temperatura alta, de radiación, la planta va a acelerar su metabolismo secundario. Estamos en una guerra en el Perú. Es como que estuviéramos en una guerra. El gobierno, las empresas, están destinadas a invertir para que producir más alimentos, hacer más industria, para que haya más desarrollo económico, para que la gente tenga mejor poder adquisitivo, para que haya más trabajo. Está usando toda su energía para el desarrollo del país. Pero en una guerra, ¿qué tiene que hacer el Perú? Tiene que invertir en armamentos. Tiene que invertir en armamentos, tiene que invertir en tanques, tiene que reclutar soldados, invertir en armas, en aviones, y toda la plata, toda la inversión, toda la energía del país está netamente orientada a la defensa del país ante el enemigo. ¿Qué va a pasar? No va a tener recursos para comida, para producir comida, para industrias, va a haber hambre. Entonces, es lo que pasa en la planta cuando hay estrés. La planta comienza a preocuparse en generar más enzimas antioxidantes, la superóxido dismutasa, y no me cansaré de repetirlo, la superóxido dismutasa, la catalasa y la peroxidasa. En eso se va toda su energía. Y la fotosíntesis, la respiración, la formación de lípidos, lo descuida, no puede, porque está preocupada en contrarrestar todos esos radicales libres superóxidos que se están liberando por un descontrol de la planta.
La nutrición y bioestimulación para la resistencia ante el estrés. Muy importante. ¿Qué micronutrientes son claves para la resistencia ante el estrés para combatir los radicales libres? Como lo dije antes. ¿De qué está compuesta la superóxido dismutasa? De zinc, manganeso, hierro, cobre. Activan enzimas antioxidantes. Y la peroxidasa y la catalasa está compuesta por hierro. Nosotros, por ejemplo, en los cultivos en costa de palto, de uva, arándanos, etcétera, pero más susceptible en palto y en uva, hay mucha deficiencia. Los productores siempre están preocupados por aplicar quelatos de hierro, manganeso, zinc. ¿Por qué? Porque hay deficiencia. ¿Y cuál es la deficiencia? Claro, amarillamiento, desarrollo de la planta, se nota la deficiencia, y ya saben que es deficiencia de zinc, manganeso y hierro. ¿Qué pasa ahí? Primeramente, que en los suelos de costa, como son alcalinos, de pH 7 a 8, el zinc, manganeso y hierro no es absorbible por la planta. Se fija en los carbonatos. Por eso los quelatos son importantes para aplicar al suelo con estos elementos, para protegerlos y puedan entrar a la planta. Algunos aplican sulfato de hierro, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, y no ven resultados. Porque se fijan a los carbonatos, porque los suelos de costa son altamente altos en carbonatos. Entonces es la importancia de los quelatos. Entonces siempre va a haber deficiencia en estos cultivos. Y encima a esto se agrava que la planta, la superóxido dismutasa, no tiene estos elementos. No se forma la superóxido dismutasa, que es el que va a luchar contra los radicales libres, y no se forma, no se da el proceso de fotosíntesis, no se da el proceso de respiración, porque son micronutrientes muy importantes para la fotosíntesis. El hierro es parte importante de dos moléculas que participan en la fotosíntesis, la ferredoxina y los citocromos. El citocromo es una proteína que tiene hierro y es fundamental en la cadena de electrones de la fotosíntesis. O sea, el hierro no se da en la fotosíntesis sin hierro. No existe la fotosíntesis sin hierro. El manganeso también tiene mucha importancia en la fotosíntesis. El manganeso es el encargado de que se dé la fotólisis del agua. Si no hay fotólisis, no hay fotosíntesis. Si no hay manganeso en la planta, no hay fotosíntesis. Si no hay manganeso, no hay hierro. En el caso extremo, cero, no hay planta. El zinc también es un precursor de hormonas, de las auxinas. ¿No? De las auxinas. De la producción de auxinas. Porque sí activa el triptófano, que es un aminoácido que es el precursor de las auxinas. Igual el cobre es parte de la superóxido dismutasa, y el cobre también es un activador enzimático de diferentes reacciones. Entonces, estos micronutrientes activan enzimas antioxidantes. Bioestimulantes, los extractos de algas, los extractos vegetales, los aminoácidos, los ácidos húmicos, tienen antioxidantes naturales. En esos extractos de algas, en esos extractos vegetales, aminoácidos, ácidos húmicos, bueno, aminoácidos son parte de la superóxido dismutasa, de la catalasa y de la peroxidasa. Son las tres enzimas oxidantes. Entonces, en estos extractos tenemos prolina, tenemos glicilbetaína, tenemos carotenoides, tenemos ácidos flavonoides, tenemos ácidos fenólicos, tenemos una serie de sustancias que van a ser importantes para la oxidación y precursores de formación de muchos órganos, como la lignina en la pared celular, en el caso de los ácidos fenólicos. El silicio, en los últimos años, se ha visto que fortalece la estructura celular y reduce la toxicidad y crea defensa. Va a pasar rápido. Y ya tenemos todos los micronutrientes esenciales. Tenemos el calcio, que es importante para la formación de la pared celular, el magnesio, que es el núcleo de la clorofila. Sin magnesio no hay clorofila, no hay fotosíntesis. El azufre también, que es parte esencial de algunos aminoácidos. El zinc, que es un activador enzimático, que es parte de la superóxido dismutasa, activa la producción de auxinas naturales. El hierro, fundamental para la fotosíntesis, ¿no? Que es parte de los citocromos.
de la ferredoxina y de la superóxido de butasa, del cobre igual, el manganeso es clave para la fotosíntesis, el molibdeno es clave para el metabolismo del nitrógeno, para que se formen los aminoácidos, las proteínas, etc. Y el NPK, el nitrógeno, fósforo y potasio, definitivamente son los macroelementos más importantes que la planta necesita en mayor cantidad. Pero eso no quiere decir de que porque lo necesite en mayor cantidad, no todos son esenciales, ¿no? Acá la ley del mínimo de Liebig nos dice: el crecimiento de una planta está limitado por el nutriente esencial que se encuentra en menor cantidad disponible. Incluso todos los demás están en niveles adecuados. Si todos los nutrientes están en niveles adecuados, pero falta uno esencial, en este caso pongo el ejemplo del hierro, si en la planta no existiera hierro, absolutamente nada, cero, la planta se muere. La planta no vive, porque el hierro, como lo dije anteriormente, tiene una función esencial en la fotosíntesis y en la formación de enzimas antioxidantes. Bueno, los aminoácidos esenciales y funciones, tenemos varios aminoácidos, la arginina, glutamina, metionina, fenilalanina, tenemos varios aminoácidos esenciales. La isoleucina, histidina, son como 21 o 22 aminoácidos esenciales que tiene la planta, que participan mayormente en la síntesis de enzimas, síntesis de aminoácidos, formación de proteínas, son parte de las enzimas antioxidantes. Señores, el estrés oxidativo no es una teoría, es una realidad. A nivel mundial, el estrés oxidativo es la causa principal de los bajos rendimientos de los cultivos en todo el mundo. Pero con el conocimiento de la fisiología de la planta y el manejo de las herramientas adecuadas, podemos combatir este problema. Muchas gracias.